es orar, hermano. Es hablar con Dios. ¿Y qué quiere hablar usted con Dios? Decirle, contarle nuestro problema. Bueno, entonces comencemos. Señor Dios y Padre, que está sentado en tu trono, juntamente con este pueblo que está clamando, orando, hablando contigo, nos ponemos en comunión, Señor, rogando que nos hable. Sobre todo, Señor, que nos ayude a atesorar tu palabra y poder ponerla por obra. Extiende tu mano sobre los enfermos, sanando los enfermos en esta mañana. Extiende tu mano sobre, Señor Dios, los amigos, para que puedan venir a la conversión. Liberta al cautivo. Trae sobre tu pueblo muchas bendiciones en esta mañana. Ministranos. Háblanos, Señor. Si tiene su Biblia abierta, dígale, háblanos. Espíritu Santo, háblanos. Necesitamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 6, verso 14. ¿Saben qué deben de hacerlo los hermanos? Si no necesitan el Facebook, el Instagram y todas esas redes sociales, bórrenla y bajen la Biblia. Nadie dijo amén. Ven. Bórrela y baje la Biblia en el teléfono. Y usted hágase que está en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter y está leyendo la Biblia. Va a dejar esas mañas. Ven, así es. O vamos a dejar esas mañas. Amén. Capítulo 6. Dije el que no lo necesita, porque hay gente que no lo necesita, lo puede estar pesquisando la vida de otro, lo tiene. ¿O no es verdad, hermano? No lo necesita entonces. Entonces baje la Biblia. Capítulo 6, verso 14. ¿Están alegres todavía? Pues. Si es un consejo, hombre. Entonces dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, a su nombre, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Pero verso 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Diga conmigo, en ninguna manera, a su nombre. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Díganme, pues, ¿no se alegran? Más bien leamos el verso 18 juntos. Y libertados del pecado, fuisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque al fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Verso 23, todos juntos, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es
vida o para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tome su asiento, por favor. ¿Cuántos alaban al que vive, hermano? Amén. Hoy vamos a pensar, a titular este pensamiento, los resultados de la gracia. ¿Cuáles serán los resultados de la gracia? ¿Qué entiende usted por gracia? Un regalo de Dios. ¿Qué es lo que hace usted cuando le regalan algo? Agradece. Da gracia. No da un obsequio, sino que dice gracias. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 2 que nosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, el Señor nos volvió a la vida. Y en el capítulo 2 verso 8 dice que por fe sois salvos. Y no por obras para que nadie se gloríe, sino que dice que hemos adquirido la salvación por gracia. Gracia significa un regalo que no merecíamos. No merecíamos, hermanos, el regalo que vino del cielo. Y el regalo que vino del cielo no lo trajo Santa Claus, porque no existe. Lo envió el Padre Celestial. Amén. El regalo que vino del cielo fue aquel varón sin mancha y sin pecado. Su nombre es Jesús Yeshua el Mesías, Jesús nuestro Salvador. A su nombre, ese fue el regalo. Y ahora nosotros podemos analizar los resultados de la gracia de Dios. Esta gracia que no merecíamos. Nosotros sinceramente no merecíamos ningún regalo. De verdad. Como nos comportábamos en nuestra vida pasada, no nos merecíamos nada. No nos merecíamos misericordia. No nos merecíamos que alguien diera su vida por nosotros. Pero todo lo que hemos recibido primeramente es gracias al Dios Padre, aleluya, que está entre nosotros. Amén. Lo otro es gracia y al amor de Jesús que se entregó por nosotros. Porque ciertamente éramos nosotros los que teníamos que padecer. Ciertamente éramos nosotros los que teníamos que ser crucificados, pero Jesús en su amor, en su gracia, en su misericordia, Él tomó el lugar de nosotros. Amén. ¿Cuántos alaban al que vive en esta hora? Ahora, palpables, uno de los resultados, según la palabra del Señor, que nosotros hemos leído hoy, en este capítulo 6, de la epístola del apóstol Pablo, hermano, a los romanos. Dice la palabra del Señor en el verso 15, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, y dice, sino bajo la gracia en ninguna manera. Una de las cosas muy importantes es que cuando el Señor, hermano, viene a nosotros y la gracia de Dios viene hacia nosotros, sucede algo. Y lo primero que sucede es la libertad. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es uno de los resultados de la gracia? La libertad. Dígale al que está a la par suya, ahora somos libres. Ahora somos libres. No, pero de verdad sí es libre. Libre. Ahora, ¿cuántos sienten que ahora tienen libertad? Amén. Hay una porción bien conocida y se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 36. Y en este capítulo 8 verso 36 de Juan dice la Biblia que habían allí ciertos israelitas, ciertos judíos que habían creído en Jesús. Pero estaban allí en una conversación con el Señor y el Señor les habla de la esclavitud. La esclavitud en la cual vive el hombre sin Cristo, porque el hombre sin Cristo está bajo la esclavitud. Pero estos israelitas alegaban con Jesús y le decían, nosotros no somos esclavos de nadie,
¿Sí? Porque nosotros somos descendientes de Abraham. Y es cierto, los descendientes de Abraham están bajo la bendición de Dios. ¿Sí? Es una verdad, es el pueblo de Dios. El linaje de Abraham es la nación de Dios. Y no vamos a discutir eso. Pero el Señor le dice, pero si hicieras las obras que Abraham hizo, quiere decir que ellos se aferraban y hermanos estaban como discutiendo que ellos eran linaje y que no eran esclavos. Pero el Señor le dice, pero vosotros no hacéis lo que Abraham hacía. En pocas palabras, ustedes se escudan, porque hay gente que se escuda y dice, yo soy de tal religión, pero vive a la manera que a él le agrada o la manera que a él le gusta. ¿Sí? Aquel que dice, escuchen atentamente, aquel que dice que es libre y vive haciendo lo que el mundo hace, es un esclavo todavía. Así se pueda llamar de la religión que quiera. Puede quizás escudarse y decir, soy de la religión más grande. Y según ellos, soy de la religión verdadera. Pero el Señor los exhorta y les dice, es cierto, son descendientes de Abraham, pero no están haciendo lo que Abraham hacía. Entonces el Señor, mírenme acá, les aclara esta palabra y les dice, ¿saben qué? En el verso 36, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Aleluya. Aunque usted esté todos los domingos dentro de la iglesia, si usted practica el pecado, es un esclavo del pecado. Amén. Y aunque usted grite, cante, diga libre, y yo soy libre, pero si usted hace pecado y practica el pecado, esclavo del pecado es. Aleluya. Una cosa es cantar, otra cosa es ser libre. Es como aquel que está esclavo o está detenido o está quizás secuestrado. Aquel está secuestrado, pero en su mente está libre, pero verdaderamente está secuestrado. Así exactamente hay muchos hermanos dentro de la iglesia que creen que son libres, pero sus acciones son acciones de esclavos. Aleluya. Amén. Estamos hablando del Señor. Entonces, ¿qué es lo que necesita el hombre? Que la gracia lo alcance. Pero ¿cuáles son los resultados de la gracia? La libertad. Y entonces Jesús los exhorta. El que practica el pecado, esclavo del pecado es. Sin embargo, en las cartas universales de Primera de Juan, habla de esta forma, sin duda equivocarme, en el capítulo 3, habla de esta forma. El Señor dice, el que practica la justicia es de Dios. Amén. Para que entienda más fácil, el que practica la justicia es libre. El que practica la justicia ha sido libertado. Amén. Y no quiere decir que somos santurrones, que hermanos no fallamos. Sí, fallamos, pero alguien que ha sido libre no se siente bien ofendiendo a Dios. Aleluya. Yo sé que estamos aquí, pero ¿está prestando atención? Porque a veces decimos, se fueron, no, y aquí están. Y no es la palabra correcta, más bien están poniendo atención porque están aquí. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que la Biblia dice que el que practica la justicia es de Dios, es libre. Por eso es que
el Señor en el capítulo 8, verso 36, está hablando de esta palabra. En Juan habla y le dice el Señor, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero ¿saben qué? El que hace mi palabra y la pone por obra, la palabra que es la verdad, los hará libres. Amén. ¿Saben qué es lo que sucede cuando usted viene al culto? Aunque sea enfermo, cansado, con 1000 problemas, quizás el único día que descansa, pero se lo dedica a Dios. Lo que sucede es que Dios comienza a obrar en su vida, comienza a libertar, comienza a restaurar, comienza a traer avivamiento a tu vida, a tu casa. Cuando usted se esfuerza, cuando aquel que ha sido libre viene y pone en práctica la palabra de Dios, Dios lo exalta, Dios lo bendice. Fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. A su nombre. Dice, la palabra, la verdad los hará libres, les dijo el Señor. Ser un esclavo no es nada fácil. Entonces, si Juan en la primera carta les escribe a la iglesia entera del Señor en el mundo y le dice: el que practica la justicia es de Dios, ¿sí? Mas el que practica el pecado, usa esta palabra, mas el que practica el pecado es del diablo. Aleluya. Ahora quiero que entienda, practicar es una cosa. Es como aquellos que se tomaron una botella de tequila en un party. Porque hay gente que van a los pares, se emborrachan y el domingo vienen a levantar la mano, siguen siendo esclavos. Y entonces viene el domingo, hace el llamado el pastor, el hermano Walter, levantan sus manos o en diferentes lugares: Señor, perdóname, este fin de semana que viene no voy a tomar. ¿Sí? ¿Sí? Lo vuelven a invitar a otro party, no va a una reunión por estar metido en los parties. Ábrele. No se congrega. Lo que están esperando es una invitación para dejar de congregarse, porque todavía están esclavos. Su nombre. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que sucede es que viene, reconcilia, y es que piensa que el Señor es juguete. Del Señor nadie se puede burlar. Aleluya. Y como no lo hace de corazón, espera la otra invitación del sábado, cumpleaños del gallo. Se llama al cumpleaños del gallo, se echa otros tragos y el domingo de nuevo. Ese es el que practica, el pecado, no es de Dios, es del diablo. Y aunque se oiga fuerte, y aunque usted quiera oír otro tipo de mensaje, no lo hay. Para ser bendecido se necesita, hermanos amados, abandonar lo que el mundo hace. Dijo el Señor: andad en el mundo, pero no hagáis lo que el mundo hace. Alguien que ha sido liberado, alguien que ha sido libertado, alguien que ha alcanzado la libertad, ha sido libertado del pecado. Fuerte ese aplauso al Señor. Diga conmigo: soy libre del pecado, soy libre del pecado, soy libre del pecado, soy libre del pecado, soy libre del pecado. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Entonces se escucha esa palabra. Jesús le dijo: esclavo soy del pecado. Porque el que hace pecado, esclavo del pecado. Entonces viene el domingo y vuelve, otro domingo y una rutina. Igual a aquellos que se acuestan con una mujer o la mujer con un hombre. Señor, viene el domingo, la última vez que me acosté con fulano, ahora ya no me voy a acostar más con nadie más, Señor, hasta que me case. Viene el próximo domingo: Señor, que con esta fulana fue la última vez que me acosté, ya no voy a fornicar más. Señor, pido que me perdone, lo perdone el Señor. El próximo domingo, hoy, Señor, vengo que me perdones porque me acosté con Gertrude. ¿A qué se le llama? ¿Qué es eso? Es practicar. Una cosa es practicar y no tener respeto a Dios. Algunos están en pecado no porque quieren, sino porque están procurando arreglar sus vidas con Dios. Eso es diferente. Muchos de los que están aquí ya se casaron, gracias a Dios. Sí, lograron arreglar sus problemas.
algo, otros todavía no. Pero yo tengo fe que no están en la práctica del pecado porque quieren. Así es, amén. Espero que no estén practicando el pecado por ofender a Dios, sino que están quizás en la práctica del pecado, pero no están ocultos. Y Dios lo sabe. Y están arreglando poco a poco sus vidas para que cuando el Señor venga, los libres, los libertados, los que fuimos alcanzados, los que la verdad nos hizo libres, vamos a ir con el Señor a volar, aleluya, y a estar con Él por una eternidad. Fuerte ese aplauso. Si usted es libre, diga gracias, Jesús, porque me has hecho libre. Ahora, en el versículo número del capítulo 8 de Juan, versículo 36. Primero era en el versículo 31, luego versículo 34, 33 del 8 y luego el versículo 36, donde dice esta palabra. Si el Hijo os libertare, verso 36, entonces verdaderamente seréis libres. Aleluya. La gracia de Dios en Cristo Jesús. Bien conmigo, si Jesús me libertó, entonces verdaderamente soy libre. Y saben una cosa tan importante, ¿saben de qué el Señor nos libertó? Nos libertó del pecado. Verso 18, ¿qué dice el verso 18? Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. ¿De qué nos libertó Jesús? Quiero que aprendamos, por favor. ¿De qué nos libertó Jesús? Del pecado. Del pecado. Y ahora somos siervos de qué? De la justicia de Dios, hermanos. Dígale al que está a la par suya, fuimos libres. Y ahora somos siervos de quién? ¿Somos siervos de quién, hermanos? Somos siervos del Señor. Verso 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero qué fruto tenía, dice, en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido siervos, o que habéis sido libertados del pecado, verso 22, y hechos siervos de Dios, ahora somos siervos de la justicia, y somos siervos de Dios. Amén. ¿Pero por qué? Porque Jesús, por su gracia, Él nos ha libertado del pecado. Éramos esclavos de las drogas, algunos eran esclavos de la lascivia, algunos eran esclavos del alcoholismo, otros eran esclavos del pecado, pero apareció el Hijo del Hombre, Jesús el Señor, y estando nosotros esclavos, nos dio libertad. Jesús es el gran libertador. Amigo, este es el día de la libertad. Cristo transforma, Cristo cambia y restaura. Uno de los resultados de la libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. ¿De qué más? La libertad de la culpa. ¿Saben que la culpa, el pecado mata? ¿Sí o no? Pero ¿saben quién es el que llevó las culpas del creyente y las clavó en la cruz? Se llama Jesús. Amén. Diga conmigo, Jesús llevó mi culpabilidad. Desde el día que Él perdonó mis pecados, soy una mujer, diga, un hombre libre, sin culpa. Gracias a la redención en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre. El Señor nos libertó del pecado, de la culpa, de las consecuencias del pecado. El Señor nos limpió, hermano. Mire, Dios nos limpió. Nuestros pecados fueron borrados. Y no solamente fueron borrados, fueron sepultados en lo profundo del mar. ¡Aleluya! Dice, hermanos, la palabra para no acordarse más de ellos. Miqueas 7:18, lea. Dice que
su pueblo, perdonó sus pecados, los sepultó en lo profundo del mar para no acordarse más de ellos. Nuestros pecados fueron sepultados, nuestros pecados fueron borrados, nuestra culpa Jesús la colgó en la cruz, las consecuencias del pecado y el poder del pecado. Jesús venció y clavó el pecado, clavó la muerte, venció a Satanás y a los demonios, y ahora sí somos libres. Las cadenas del pecado han sido rotas. Él es fuerte, Señor, Él está fuerte. Ahora, donde quiera que ande, mire, hay gente que aquí dentro de la iglesia, incluso arriba aquí en el altar, muchas veces nos pasa a nosotros, que aquí hablamos del Señor y hacemos tanta pirueta, pero en la calle no sabe la gente que somos cristianos. Se les fue el gozo. Se les fue el gozo. Aquí hablan de hermano, allá se tratan de vos. ¿Cómo estás, compadre? Sí, porque están esclavos todavía. En la casa no se habla de Dios. Encuentran amigos a vos y cómo está, cómo quedó el Manchester vos. Sí. ¿Y cómo va el equipo de tal? Hablando pura basura. Por eso es que no vienen amigos a la iglesia, porque usted no se comporta como libre, sino como esclavo. Por eso vine yo a la iglesia. Mejor me la quedo en la casa, se verá quedado mejor. Pero aquí se viene a recibir palabras para hacerlo libre verdaderamente. ¿Cuántas palabras del Señor? Es conmigo uno de los resultados de la libertad. Por eso cuando estamos cantando este pueblo, qué hermoso se siente la libertad de Dios. Muchos de ustedes vienen a lo que vienen. Cantan, alaban, glorifican y no les importa cómo vengan los demás. Y nosotros no venimos a ver cómo vinieron los demás. Venimos a dar gracias a aquel que nos arropó por su gracia y por su gracia nos libertó. Y por ese regalo nosotros le damos palmas, adoración a aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Libertad de la culpa, libertad de las consecuencias, libertad del poder del pecado. Dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17, dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, a new person, una nueva persona, una nueva criatura. Y dice, si ahora es una nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto le dan un aplauso? Pasaron las cosas viejas, Él nos ha hecho nuevas criaturas y ahora hacemos las cosas nuevas. ¡Amén! ¡A su nombre! Encontramos otra de las grandes verdades con relación a la gracia. Segundo resultado es la santificación. Miren lo que dice el verso 19. Verso 19 de Romanos capítulo 6. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Mire, entonces el segundo resultado de la gracia es la santificación, la santidad. Ustedes no viven una vida santa. ¿O qué les pasa a ustedes? Aleluya. Segundo resultado de la gracia es la santificación. Amén. Yo les aseguro que ustedes pasaban 4 horas en el cine en su vieja vida. Perdón, comer y comer palomitas, comer y comer y viendo película tras película. Mi sueño le daba mi gana de ir al baño y aquí todo. Solo tragar. A los hombres. Gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Es una realidad o no? Amén. ¿Sí o no? Señor. Entonces, pero el apóstol exhorta y dice, ustedes entregaban su cuerpo, que yo me acuerdo que antes, los días
viernes, sábado y domingo, nadie me sacaba de la disco. Me iba en taxi y regresaba a pie, 3 horas caminando en la madrugada como loco. Entregaba mi cuerpo a los placeres de la carne, a la inmundicia, a la iniquidad. Y llegaba todavía alegre después de que gastaba todo mi cheque y me iba andando para la casa. ¿A ustedes no les pasó eso? Sí. Que iban a malgastar su dinero y luego no traían ni para el taxi y les tocaba caminar. ¿O no? ¿Algunos de ustedes sí? Ni para comer. Y ahora ni ofrendar ni diezmar quieren en la obra y antes todos se los robaba el diablo. ¡Ale! Han hecho tacaños, pero cada quien va a dar cuenta de cada cosa de lo que hace. Amén, amén, amén. A su nombre. Y entonces dice el apóstol, así como entregaba vuestros cuerpos para la inmundicia, ahora dice la palabra del Señor, ahora que has sido libertado por la justicia, bendito sea el Señor, santificados por la justicia, ahora entregad vuestros cuerpos al servicio de aquel que nos libertó. Trabajemos para el Señor, hablemos al mundo que hay alguien que liberta, hablemos al mundo que hay alguien que cambia, hablemos al mundo que hay alguien que transforma. Fuerte ese aplauso al Señor. Hablemos al mundo que hay alguien que santifica y es Jesús con su sangre el que nos santifica. ¿Qué significa santificación? Vamos a encontrar 2 elementos muy importantes. Número 1, santificación significa la separación del mundo. No dice que te salgas del mundo, sino que te separes. No nos podemos salir del mundo, hermano Edner, hermano Walter, pero sí podemos apartarnos De lo que hacen los malos. Entonces uno es la separación del mundo. Así es. Yo me invitan alguna gente que no son cristianas a los cumpleaños. Yo voy, pero me dicen a las 4 y como sé que la gente siempre llega 1 hora tarde, me voy a las 3. Y cuando llego allí está todo el party y aún encuentro allí la música puesta, pero no ha llegado nadie. El montón de cervezas ahí y aquel ambiente terrible. Pero yo salgo de mi compromiso. Voy para la gloria de Dios. Voy. Oro por el cumpleañero. Le digo, les esperamos en la iglesia mañana a tales horas. Y cuando veo que va llegando aquel montón de gente, no hay cervezas por acá, dicen. Poner a gente, me hago la U y me vengo yo a hacer la obra de Dios. Aleluya. Aunque ya no haciendo la obra de Dios, porque los inconversos, dice el primer pastor que viene a orar por nosotros. ¿Sí o no? Ahora, ¿de quién depende la santificación? De uno mismo. ¿De quién depende la santificación? No depende ni de tu mujer, depende de ti mismo. Pero hay hombres aquí que no son sacerdotes, sino cabezones, que no son cabezas, sino cabezones. Con cola. No nos vamos a ofender, no son cabezas, pero no son cabezones, así es la palabra, la Biblia dice que son cabezas los hombres, ¿sí o no? Pero que no son cabezones, que no son cabezas, pues, para no ofender. Pero ya me ofendió, pero no importa. La mujer tiene que estarlos empujando para que oren. Así es. La mujer los tiene que estar empujando para que se congreguen. Santo. Porque no buscan una vida santa. Así es. Hay mujeres de las que están aquí que el esposito llegó, vámonos mi amor. Ay, ¿qué vengo? No, oye, en la camita, mi vida. Venite, dice, mira, acostate sobre mi pierna. ¿Sí? Ya no estamos para vivir esos tiempos. Estamos, aleluya, en la recta final y necesitamos santificarnos. El Señor nos ha santificado, pero la santificación, aleluya, es la separación del mundo. Andad en el mundo, pero no hagáis lo que el mundo hace. El mundo celebra Halloween y yo no celebro Halloween. El mundo celebra las tradiciones y yo celebro a Cristo resucitado. Último aplauso al Señor, aquel que me libertó y me santificó. Diga conmigo, santificación significa
separación. Mira, aquí hay muchos cristianos que son viejos en el evangelio, pero son mañosos. Roban dinero, no, tienen mañas. Hablan peor que los impíos, que los inconversos, que los que no tienen a Dios. Sí, no tienen temor de Dios. Caminan así como zombies. ¿Y a qué va la iglesia, hermano? Ay, hermano, ahí voy sin deseo, no hubiera venido. Si uno cuando viene el Señor, hoy quiero que me santifique. Aleluya. Ya no soy un esclavo del diablo, ahora soy esclavo de Cristo, dijo el apóstol. Aleluya. Por eso mi cuerpo, mi alma, mis labios, todo mi ser sean santificados para alabar al Dios que hizo los cielos y la tierra, para servirle, para darle gloria, para darle alabanza a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo otro que significa la santificación es el acercamiento a Dios. Fíjense que a ustedes los felicito. Bien se habrán quedado en la pierna o en la almohada. Pero mire, fueron valientes, dijeron no nos vamos. Yo necesito acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Alabado Dios. Porque el Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, separados de mí, nada sois y nada podéis hacer. No hay que separarnos de Dios, hay que separarnos del mundo y acercarnos a Dios. Separarnos del mundo y acercarnos a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso? Diga, de hoy en adelante me acercaré a Dios. Y esto es santificación. Eso es santificación. Acercamiento. Hermano, por favor, no vengas al templo por un costumbre o por un deber. Ven para acercarte a Dios más. A su nombre. A su nombre. No ores para que digan que oras. No ayunes para que digan que ayunes. Ayuna, ora para acercarte a Dios. Y dice Dios, los que vienen a mí se acercan a mí y yo me acercaré a ellos. Este es el día de la libertad. Este es el día de la santificación. Este es el día de dejar el mundo y acercarnos ¡A Cristo! a su nombre. Del 1 al 10, ¿cuán apegado anda usted al mundo? 9.99, pastor, debe ser lo contrario. 9.99 cerquita de Dios. Y tal vez mínimo cerca del mundo, porque no nos podemos ir a Marte ni a la Luna, ni quiero. Yo me quiero ir con Jesús. A su nombre. Ahora, santificación. ¿Por quién hemos sido libertados? Por su gracia del Señor. Y por su gracia hemos alcanzado la santificación. Y la santificación es ¿qué, hermanos? A la separación y el acercamiento a Dios. Mire, hermano, vamos a hacer algo. Ya dejemos de ser dominiqueros, dejemos de ser gente que, hermano, dejemos. ¿Sabe qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a separar del mundo. Amén. Usted llega a casa donde ponen ayotes, calaveras y todo eso. Y qué bonito se ve eso, dice el cristiano liberal. Bueno, tiene que decirle eso de Dios. No acarrees maldición a tu casa y a tus hijos. Aunque no quieran recibir después, aunque digan, ella iba saliendo, no importa que vaya saliendo, no vuelva a llegar.
Pero después van a entender. Después van a entender que allí llegó un libre. Y que a esa casa llegó un hombre santificado, apartado del mundo y cerca del Dios viviente. Esta humanidad necesita acercarse a Dios, porque lo que le espera a esta tierra y a esta humanidad no es nada bueno. Viene destrucción, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha Acercado. aleluya, a su nombre. Número 1, diga: soy libre. Soy libre. Soy libre del pecado, de las consecuencias del pecado, de la culpabilidad, del poder del pecado. Y gracias a la libertad que he alcanzado en Dios, ahora mi cuerpo lo presento para el servicio de Dios. ¿Sí? Mira aquellos anfitriones que dan sus casas. ¿Saben lo que ustedes han hecho? Abrirle la puerta al Señor de su casa. ¿Y saben lo que han hecho todos los anfitriones que tienen reuniones en sus casas? Han hecho lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque hay gente aquí que grita: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero lo que sucede es que cuando se les pide su casa, no, dicen, me van a ensuciar el piso, dicen. ¿Y qué importa? Si ese piso te lo ensucian, el Señor te pondrá hardwood, de la madera gruesa, así de que relumbra. Porque el Dios a quien nosotros servimos es un Dios que cuando damos se recibe. Porque es mejor dar, aleluya, que recibir. Porque aquel que da, la da en abundancia. Aleluya. A su nombre. Vamos a santificarnos y nos vamos a acercar más a Dios de hoy en adelante. Otro de los resultados de la gracia está en el verso 22 y 23. Mire lo que dice la Biblia: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Diga conmigo: soy un siervo, una sierva de Dios. Soy un siervo de Dios. Y nadie levantó las manos, solo yo. Vamos, diga conmigo: soy, gracias a Cristo, un siervo y una sierva de Dios. Mira qué bonito, lindo, ¿saben ustedes como siervos? Pero ahora dice: ahora somos siervos de Dios. Dice la palabra del Señor: somos siervos del Señor Dios Todopoderoso. Y dice: tenéis por vuestro fruto la santificación, lo que le hablaba, y como fin la vida eterna. Aleluya. Otro de los resultados de la fe es la vida eterna. Amén. Oh, ¿los resultados de qué dije? Pero ¿y de qué estamos hablando? Porque no estamos hablando de la gracia. ¿Ya ven ustedes cómo se confunden? Les dije: la vida eterna es un resultado de la fe. Y ustedes dijeron: amén. Pero puede ser también que sí. Pero la vida eterna es los resultados de la gracia. Y por fin dice la vida. Y por fin dice la vida Eterna. eterna. ¿Qué dijo Jesús, mago? En Juan 3:16, que todos conocen el versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga Vida eterna. la Vida vida eterna. El Señor dijo en su palabra que puede dar la vida eterna. Juan 10:28. ¿Qué dice Juan 10:28? Mire, vamos a ir un poquito adelante. Aleluya. Juan, capítulo 8. Juan 10:28. Aleluya. Juan 10:28. A su nombre. Gloria. Juan 10:28. ¿Qué dice ahí? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano o de la mano de mi Padre. ¿Quién nos dio vida eterna? Jesús, por su gracia. A su nombre. Quiero preguntar, amigo, hermano que has andado separado de Dios, ¿quieres hoy alcanzar la libertad? Hermano,
Ustedes que han estado siempre en la iglesia, en el templo y en los cultos y oyendo palabras. Y ustedes no viven una vida santa, sino que son en pleito, contiendas dentro de su casa. No hay una alabanza, no hay oración, no hay alabanza, no hay música de alabanza y de oración. Solo hay pleito, contienda, agarrando de los pelos y que aquí, que allá. Y no hay una vida santa y agradable entre los ojos de Dios. Se quieren acercar a Dios hoy. Amén. Cristo. Pero ¿cómo sabe que aquí, que allá? Pues yo no sé, pero si el Espíritu Santo está hablando y te está cayendo a ti, ¿quieres acercarte a Dios? Aleluya. ¿Cuántos quieren acercarse más a Dios y separarse del mundo? Amén. A su nombre. Y aquí no se trata de señalar que tú eres la culpable, que yo soy el culpable, que tú eres. No, no, no. Aquí se trata de humillarse y acercarse a Dios con nuestros errores y con nuestras virtudes y decirle al Señor: quita de mí las malas virtudes y pon en mí buenas virtudes. Ayúdame a santificarme, ayúdame a guardarme, ayúdame a separarme de este mundo, del pecado, ayúdame a separarme, Señor Dios, de la inmundicia, para vivir consagrado para ti el resto de mi vida. ¿Qué vamos a hacer pues? ¿Qué vamos a hacer? Porque hay mucha gente dentro de la iglesia, dentro del templo, aquí. Hay mucha gente que piensa que está cerca de Dios, pero está llegando a Japón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir iguales? ¿O nos vamos a rendir ante la gracia de Jesús y reconocer que necesitamos libertad verdadera? Vamos a rendirnos ante la gracia del Señor y le vamos a decir: necesito santificarme. Santificarme o santificarse es apartarse, alejarse, separarse del mundo y acercarse a Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. ¿Cuántos quieren ser más santificados al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren esa vida eterna? Amén. ¿Cuántos quieren esa vida eterna? Ese es gracias al resultado de la gracia de Cristo, que dice la Biblia: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, entrégate a Cristo y serás libre. Amigo, entrégate a Cristo y tendrás la vida